Amén. Amén. Bien, nos podemos sentar y vamos a separarnos por clases. Los adultos nos vamos a quedar aquí para poder compartir un tema. Y estamos nosotros compartiendo todo lo que es referente a las doctrinas de la gracia, ¿cierto? A las doctrinas de salvación. Y me gustaría que uno de los hermanos pudiera repartir las hojitas de las clases, por favor, para que pudieran tener un material que es un resumen de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Y hoy día vamos a compartir un tema bien especial, que es la gracia irresistible. La gracia irresistible o llamamiento eficaz, como lo vamos a ver más adelante. Y para poder recordar, y como vimos nosotros cuando al principio comenzamos con esta línea de predicaciones sobre las doctrinas de la gracia, vimos en la introducción y dijimos que el elemento más característico o distintivo de la soteriología calvinista no es la soberanía de Dios ni la predestinación, sino más bien el papel que juega el Espíritu Santo en la salvación. No estamos negando que el calvinismo exalte en gran manera la soberanía de Dios, no estamos negando que el calvinismo enseñe claramente la doctrina de la predestinación, pero una doctrina, tanto la una como la otra, fueron enseñadas y sistematizadas 11 siglos antes de Calvino por Agustín de Hipona. Y por eso algunos teólogos le llaman a esto la doctrina agustiniana de la predestinación, no la doctrina calvinista de la predestinación. Lo que realmente distingue a Calvino como teólogo y al calvinismo como sistema teológico es la peculiaridad de su enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo. O como dice Greg Foster, lo que hace al calvinismo peculiarmente calvinista no es su doctrina sobre la obra del Padre de la elección, sino su doctrina de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y eso es precisamente lo que vamos a ver esta mañana al considerar la doctrina de la gracia irresistible. Y para esto nos vamos a tomar unos minutos para explicar la postura arminiana en lo relativo a la obra del Espíritu Santo en la conversión, para luego contrastarla con la postura o perspectiva calvinista. Nosotros hemos visto ya que el arminianismo enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que haga posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. En otras palabras, Cristo vino al mundo no para salvar a ningún ser humano en particular o concreto, sino hacer posible que cualquiera pueda salvarse. Pero desde esta perspectiva, una vez que Dios provee el sistema que hace posible la salvación de cualquiera, Él deja en las manos del pecador la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo. La pregunta que debemos responder ahora es: ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en la conversión del pecador según el arminianismo? Algunos dicen por un lado, y este es un detalle muy importante porque no todos los arminianos creen lo mismo y a veces podemos acusar al arminianismo en general de que ellos niegan totalmente la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y un arminiano nos puede decir: no, yo no niego la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo según el arminianismo? Bueno, por un lado dicen los arminianos, o alguno de ellos, que el Espíritu Santo suprime en parte nuestra pecaminosidad lo suficiente como para hacer posible que nosotros, en nuestra propia capacidad natural, no regenerada, inclinemos nuestra voluntad hacia Dios. Ellos le llaman a esto gracia precedente. Es una gracia que no es eficaz, pero que sí te dispone para tomar una decisión. Ahora depende de ti que tú tomes esa decisión.
Por otro lado, el Espíritu Santo, según esta postura, nos persuade a través del Evangelio cuando es predicado, pero siempre dejando la decisión final en manos de nuestra voluntad natural no regenerada. De manera que la soteriología arminiana, la salvación de los pecadores en última instancia, no se encuentra en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. Si el pecador no inclina su voluntad a creer y arrepentirse, Dios no hará absolutamente nada para moverlo eficazmente a hacer eso. De manera que, según el arminianismo, el hombre debe creer primero para entonces Dios actúe y lo regenere. Por eso ellos le llaman gracia precedente. ¿Se entiende? Sí. De lo contrario, según el arminianismo, Dios estaría anulando la libertad humana y estaría colocándose en una posición elitista y arbitraria al obrar eficazmente en uno y no en otros. Ahora, la pregunta: ¿cuál es la postura calvinista del papel que juega el Espíritu Santo en la conversión? Y para responder esto, mis amados hermanos, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que necesita un pecador para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que está en la condición que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, que fue la clase que nos compartió nuestro hermano Rafael sobre la clase de la depravación humana o corrupción radical? ¿Recuerdan que las facultades del pecador están tan dañadas por el pecado que no puede por sí mismo inclinar su voluntad a Dios? Él necesita una mano de ayuda o un nuevo corazón. ¿Qué dicen ustedes? Un nuevo corazón, un nuevo corazón. Esta pregunta, mis hermanos, es extremadamente importante, porque si nos extraviamos en este punto, inevitablemente nos vamos a extraviar en todo lo demás. Ya nosotros hemos visto que la Biblia enseña claramente que para que un pecador se convierta a Dios, se requiere de una transformación sobrenatural, no simplemente de una persuasión o que se remuevan algunos obstáculos. Es tal nuestra impotencia y nuestra inhabilidad espiritual que nosotros no podemos ni queremos volvernos de nuestros ídolos a Dios. Ahora bien, también es importante que nosotros aclaremos de qué impotencia es la que estamos hablando aquí, porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada que, según el calvinismo, el pecador es una especie de víctima en las manos de un Dios cruel que le pide al pecador que haga lo que Dios sabe de antemano lo que no puede hacer. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos demande a predicar el Evangelio a un grupo de personas que están muertas en sus delitos y pecados y le decimos, vengan a Cristo o si no te irás al infierno, si Dios ya sabe de antemano que no van a poder creer, que no van a poder venir a abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿No es eso una crueldad? Para poder responder a esa pregunta vamos a presentar dos escenarios diferentes. Vamos a imaginarnos por un momento que un gran rey llega a un salón y las personas que están en ese salón, en señal de respeto y además de gozo y alegría porque aman al rey, se levantan de su asiento en una forma para mostrarle honra y respeto, excepto una persona. Primer escenario: el individuo es cuadrapléjico, y es incapaz de sí mismo de levantarse de su silla. Segundo escenario: el individuo no tiene ningún problema físico, su salud está perfectamente bien, pero él aborrece al rey, lo desprecia con todas sus fuerzas de su corazón y para colmo de males se encuentra lo bastante cómodo en la silla que está sentado. En el primer escenario, el individuo padece de una impotencia física. En el segundo escenario, el individuo padece de una impotencia moral. Son dos impotencias diferentes. El pecador no puede volverse de sus pecados a Dios porque ama su pecado y aborrece a Dios. Esa es la razón, por lo que su impotencia no lo convierte en víctima. Su impotencia es una impotencia culpable.
que agrava su culpabilidad. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. El versículo más leído de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Leo para ustedes, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto no termina allí. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, en sentido general, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, recuerdan que dice Romanos capítulo 3, versículo 12, no hay que haga lo bueno ni siquiera uno, es decir, tú y yo, antes de venir a Cristo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Y es en ese contexto que nosotros tenemos que considerar la doctrina de la gracia irresistible. Ahora bien, esta es una expresión del tulip que puede prestarse a confusión. Gracia irresistible, porque la gracia es resistida todo el tiempo. Mis hermanos, nosotros nos hemos topado con un montón de personas a quienes les hemos predicado el Evangelio y han resistido y todavía resisten a la gracia de Dios. Eso es lo que dice Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice Esteban a los judíos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Y añade: como vuestros padres, así también vosotros. Así que en cierto modo la gracia es resistible. Entonces la pregunta: ¿qué es lo que enseña la doctrina calvinista de la gracia irresistible? Bueno, lo que esta doctrina enseña es que cuando un pecador se convierte a Cristo, necesariamente tiene que ser como resultado de una operación soberana y eficaz del Espíritu Santo. Por eso R.C. Sproul, que ya vimos que cambió total depravación por corrupción radical, también cambió gracia irresistible por gracia eficaz. Ahora la pregunta ¿es esta enseñanza bíblica o no? Que hay una gracia eficaz, que hay una gracia que opera soberanamente en el pecador y que lo atrae a Cristo eficazmente, sin lugar a dudas. Para responder a esta pregunta vamos a dar brevemente tres argumentos. Uno, la Biblia enseña que ningún pecador se puede volver hacia Dios a menos que Dios lo traiga eficazmente. A menos que Dios lo traiga eficazmente. Y para eso vamos a ir al segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y mis hermanos, este es un texto muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? El rey Ezequías va a celebrar la Pascua. Muchos años tenía el pueblo de Israel sin celebrar la Pascua, así que el rey envía mensajeros a todo Israel, llamando a los hombres a venir en obediencia a Dios. Y este mensaje por el rey dice, versículo 7, dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. Versículo 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová,
y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Cuando nosotros leemos estos textos, hermanos, la impresión que da es, si ustedes se vuelven al Señor, Él tendrá misericordia. Por lo tanto, ¿de quién es el primer paso? Aparentemente, del hombre. Lamentablemente algunos presuponen que cada vez que Dios demanda una condición para hacer algo, el hombre es el que tiene que dar el primer paso. Y mis hermanos, y no es posible que cuando Dios demande una condición y que luego Él te prepare para cumplir esa condición. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Bueno, algo que ocurre con todos los mensajeros de Dios, cuando uno va a predicar el Evangelio, lo más seguro que algunos se van a burlar y te van a rechazar. Versículo 11. Y con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mis hermanos, unos se burlaron y rechazaron, otros abrazaron el mensaje. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Y si pueden subrayar el versículo 12, hermanos, subráyenlo. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Dios pone la condición: si ustedes se vuelven a mí, yo voy a tener misericordia. ¿Y qué hace Dios? Dios sabe de antemano que nadie va a querer, y por lo tanto Dios pone su mano sobre algunos y pone en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, este texto es muy claro. Dice, en Judá también. ¿Y qué quiere decir eso? Que los hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón también estuvo la mano de Dios, al igual que estos hombres de Judá, para darles un solo corazón. Y en ese corazón estaba el cumplir las palabras de Jehová. Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre será enemistad y rebeldía, a menos que Dios transforme desde dentro la disposición del corazón. La disposición del corazón. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Si lo tienen, para que lo leamos juntos, por favor, hermanos. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero.
en el mismo pasaje, versículo 43, Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. He aquí, este todos es limitado. ¿Y cómo sabemos que este todos es limitado? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, ese todos es todo el que oyó al Padre y aprendió de Él y viene a mí. Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Algunos no creen porque no les fue dado por el Padre, no fueron traídos eficazmente. Juan capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y responden a la voz de Cristo. Así, mis hermanos, la Biblia enseña que ningún pecador puede volverse a Dios a menos que Dios lo traiga eficazmente. Segunda línea de argumento. La Biblia enseña que nadie puede creer antes de ser regenerado. La Biblia enseña que nadie puede creer antes de ser regenerado. Juan capítulo 3, versículo 3. La conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hechos 16:14. Pablo está predicando el Evangelio en Filipos y dice, versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que ella pudiera estar atenta al Evangelio. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todos nosotros éramos hombres naturales antes de venir a Cristo, antes de nuestra regeneración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice así: todo aquel que cree, tiempo presente, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, tiempo perfecto. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Los que han estudiado griego saben que el tiempo perfecto indica una acción hecha en el pasado y sus resultados todavía pertenecen en el presente. Lo que Juan está diciendo aquí, que todo aquel que en el pasado cree que Jesús es hijo de Dios, es que ha nacido previamente de nuevo, ha nacido previamente de Dios. De lo contrario, no habría podido creer. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué tiempo media entre la regeneración y que el pecador crea y se arrepienta?
¿Qué tiempo pasa entre una cosa y la otra? Déjenme cambiarles la pregunta, preguntarles de otra manera. Como sabemos, Cristo sanó a muchos ciegos durante su ministerio. ¿Qué vino primero? ¿La sanidad o la visión? ¿Qué vino primero? ¿Que el ciego vea o que fuera sanado? Que fuera sanado, evidentemente. Ahora, ¿qué tiempo pasa entre ser sanado y ver? Es prácticamente instantáneo. Sin embargo, nosotros sabemos lógicamente que la sanidad tuvo que venir primero. Si el ciego no hubiera sido sanado, no hubiera podido ver. Cuando un hombre es regenerado por el Espíritu Santo, inmediatamente ve lo que antes no veía e inmediatamente reacciona al Evangelio en arrepentimiento y fe. La regeneración viene primero, como habíamos dicho antes. En tercer lugar, la Biblia presenta la salvación del pecador como pasar de la muerte a la vida. La Biblia presenta la salvación del pecador como pasar de la muerte a la vida. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Este texto lo profundizó ya mi hermano Rafael cuando vio el tema de la depravación total o la corrupción radical, así que no voy a ahondar en esto, lo vamos a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. ¿En qué condición estábamos cuando Él nos dio vida? Estábamos muertos, y Pablo nos dice que es eso precisamente lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores, que nosotros estábamos muertos cuando fuimos salvados. Y eso es cuando los teólogos se refieren a lo que ellos llaman regeneración monergística. Mono, uno, ergo, obrar. En la regeneración, el único que obra es Dios, porque se trata de una acción exclusiva de Dios. Un cadáver no puede darse vida a sí mismo, pero no solo eso, el cadáver no puede ayudar al médico. No puede hacer nada, es un cadáver. Él necesita ser resucitado. Él no puede cooperar en su propia resucitación. Cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro todavía estaba muerto, pero mis hermanos, la voz de Cristo es tan poderosa que cuando dijo, Lázaro, ven fuera, la voz de Cristo lo resucitó. Cuando un día estaban predicando el Evangelio, mis hermanos, y estaban haciendo un llamado universal al Evangelio en arrepentimiento y fe, tú estabas allí sentado, tú y yo, en una iglesia o en cualquier lugar. Y cuando alguien dijo, ven, el Espíritu Santo vino a ti y te dijo, vive, ven fuera, así como Dios fue que te resucitó. La obra eficaz en aquellos que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo, que lo vio nuestro pastor también, dándoles un nuevo corazón, dándoles una nueva voluntad, dándoles una nueva forma de pensar, dándoles, mis hermanos, una nueva visión de las cosas. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ver a Cristo no solamente como el Salvador de sus almas necesitan, sino para ver a Cristo como la perla de gran precio por el cual vale la pena perderlo todo. Y mis hermanos, y esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería a Dios de sus pecados, ninguno, sino por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿significa eso entonces
que Dios violenta nuestro libre albedrío para llevarnos a Cristo? Algunos antagonistas al calvinismo, como decíamos en el mensaje pasado, usan la palabra violación divina. Ellos dicen, si el calvinismo es verdad, lo que hace Dios con el pecador es una especie de violación. En una ocasión, un presidente de un seminario teológico hizo la siguiente declaración. Dice, no soy calvinista porque no creo que Dios lleve a algunas personas pataleando y gritando contra sus voluntades al reino, mientras excluye a otros que desesperadamente quieren estar allí. Mis hermanos, ni yo quisiera creer en un Dios así. Y mis hermanos, ¿es eso lo que realmente enseña el calvinismo? ¿Podemos equiparar la doctrina de la gracia eficaz o de la gracia irresistible con una especie de violación? Hay dos cosas que debemos señalar en este punto. La primera es que Dios no nos pide permiso para hacer este cambio de corazón. En eso tenemos que estar muy claros. Dios no nos pide permiso para hacer esa cirugía, para cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque si Él tuviera que pedirnos permiso o nuestro consentimiento para hacer eso, por la condición natural del hombre, pregunta, ¿dónde terminaríamos todos? ¿En el cielo o en el infierno? En el infierno. Porque ninguno de nosotros naturalmente le vamos a dar a Dios nuestro consentimiento. Así que no, Dios no nos pide permiso, en eso ellos tienen razón. Gracias a Dios que no tiene que pedirle permiso a nadie porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Daniel 4, capítulo 4, versículo 34. Estas palabras de un teólogo calvinista son impresionantes. Nabucodonosor se llamaba este teólogo. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis amados hermanos, es lamentable, pero Nabucodonosor tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Ahora bien, por otro lado, es necesario recalcar que Dios no violenta nuestro libre albedrío para salvarnos. Lo que Dios hace es libertarnos de la esclavitud del pecado para que por primera vez en nuestras vidas, hermanos, actuemos como agentes libremente. No, ninguno de nosotros tuvo que ser arrastrado con violencia para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y saben por qué? Porque Dios ya había abierto previamente los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver a Cristo en toda su hermosura y valor. Y nos había dado ya un nuevo corazón para abrazarlo, como lo explica Cristo en la parábola del tesoro escondido. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. En esta ocasión les voy a leer para que hagamos un ejercicio. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, hay una palabra que no leí en el texto. ¿Cuál fue? Gozoso. Gozoso. Cuando a él le dice, mira, para comprar este campo te cuesta todo lo que tienes, él va y vende gozoso todo lo que tiene. Y dice,
Esto es una ganga. Ya Dios ya había abierto su corazón. Él está viendo a Cristo y dice que eso es lo que vale la pena. Para tener a Cristo vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él. Salmo 110, versículo 3, al principio dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y mis hermanos, este es un salmo totalmente mesiánico. Este salmo puede ser traducido como: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria, es decir, espontáneamente en el día que despliegues tu poder. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no tiene que decretar una ley de servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. Él no tiene que hacer eso. Todos se ofrecen espontánea y libremente para ser parte de su regimiento, sin importar las dificultades que puedan enfrentar y que van a tener que enfrentar en este mundo caído. Estos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina, por medio de la cual sus ojos han sido abiertos y ellos han visto su condición esclavizada al pecado bajo la justa ira de Dios por sus transgresiones. Pero ellos también han visto la bondad, la sabiduría de nuestro bendito Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros, hermanos, se encarnó, murió en esa cruz para salvarnos. Y es precisamente que estos hombres y mujeres vienen libremente a Él. Eso es en esencia lo que enseña la doctrina de la gracia irresistible. En los minutos que nos restan vamos a enfocar nuestra atención en la importancia de esta doctrina. La importancia de esta doctrina. Hermanos, ¿por qué debemos procurar que más y más hermanos abracen esta enseñanza bíblica? Y mis hermanos, ustedes no se imaginan el gozo que tenemos como iglesia, ver a tantos hombres y mujeres aquí, todos exponiéndonos para entender estas cosas y entender cómo actúa el Espíritu Santo en la conversión. ¿Por qué? Bueno, la doctrina de la gracia eficaz o irresistible glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y, mis hermanos, y exalta el poder de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos eso. La Biblia enseña que el papel del Espíritu es glorificar a Cristo, no a sí mismo. Juan capítulo 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Pero no olvidemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad. Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda nuestra gratitud y más a entender su papel protagónico en el proceso de nuestra conversión. Fue el Espíritu Santo que vino a ti y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón para que la predicación de la palabra de Dios pueda ser eficaz en ti. Él mismo personalmente vino a ti. El pasaje de Ezequiel 37, profetiza al Espíritu. ¿Vivirán esos huesos? Depende del Espíritu. Estaban secos en gran manera, dice el pasaje. Pero vino el Espíritu y convirtió ese montón de huesos secos en personas vivas, con carne, con músculos, con corazón. Otro pasaje bíblico, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El inconverso está ciego. Sin embargo, Pablo dice que a pesar que el inconverso está ciego, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, por favor, piensa, Pablo, si el hombre está ciego, ¿para qué predicas el Evangelio? ¿Qué sentido tiene, mis hermanos, estar delante de un grupo de ciegos a venderles un cuadro de un pintor famoso y decirles: miren qué obra maestra?
Y ellos no solamente preguntan cuál cuadro, ¿cierto? Sino ni cómo es ese cuadro. Ellos no ven nada. Entonces, Pablo, ¿para qué tú predicas el Evangelio? Respuesta, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, cuando el predicador está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo se está moviendo en medio del auditorio, hay escogidos de Dios allí, y de repente Dios dice, sea la luz, y tú dices, ¿cómo es posible que yo no haya visto esto antes? Porque no tenías la luz, estabas ciego. Ahora, ¿por qué decimos que esta doctrina glorifica el poder de la palabra y no solamente al Espíritu Santo? Mis hermanos, porque el Espíritu Santo no hace esta obra en un vacío. Él obra a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que una vez implantada en el corazón produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la palabra viva de Dios, es la que da vida. Mis hermanos, ningún alma vendrá al arrepentimiento y a la fe a menos que se exponga a la verdad revelada de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo da la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19? Como el rico en el infierno le pide al Señor, Señor, por favor, envía a Lázaro para que vaya y le advierta a mis hermanos de este horrible lugar. Y Cristo le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y el rico le dice, no, padre Abraham. Él sabía que sus hermanos no leían las escrituras. No, padre Abraham, porque si alguno va y se levanta de los muertos y le advierte, seguramente creerán. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No importa lo que pase en un culto, qué tan extraordinario puede ser un milagro, donde la semilla de la palabra de Dios no es sembrada en el corazón de los hombres, no podemos esperar una cosecha de salvación. Solo la palabra viva produce vida. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Pedro aclara, versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio. Por eso dice Richard Phillips que la doctrina de la gracia irresistible nos preserva de formar nuestros ministerios con artilugios inventados por los hombres. Que la doctrina de la gracia irresistible nos preserva de deformar nuestros ministerios con artilugios inventados por los hombres. Bien, ya estamos con el tiempo, damos gracias al Señor, y para poder terminar nos vamos a hacer con las mismas palabras de Richard Phillips, que dice: el poder es totalmente de Dios, eso ya lo hemos visto, mientras Él se mueve soberanamente en medio de este mundo por medio de su Espíritu, pero el privilegio es nuestro, hacer nuestra la voz oída, la oración que es respondida y el testimonio que es usado para traer vida eterna. Y mis hermanos, esto es muy importante porque aquí habla de la oración. El arminiano nos dice: ¿para qué orar si los que se van a salvar son elegidos? Y nosotros los calvinistas les preguntamos perfectamente lo mismo a ellos:
¿Para qué orar si la salvación está en las manos del pecador y no en las manos de Dios? Nosotros oramos a Dios porque creemos que la salvación está en sus manos y por eso oramos a Él. Pero si está en las manos del pecador, ¿para qué orar si Dios como quiera no va a inclinar el corazón de nadie? Por eso dice Philip, pero el privilegio es nuestro al ser nuestra voz oída, la oración que es respondida y el testimonio que es usado para traer vida eterna. Amén. Mis hermanos, cuando pecadores son salvados por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que ha actuado irresistiblemente en gracia a través de nosotros, porque de Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el versículo de la clase va a ser 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 y vamos a orar para darle gracias al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, todas estas bendiciones que nos das de poder entender, Padre, estas doctrinas, Señor, y especialmente para poder entender la doctrina de cómo obra el Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Y hemos visto que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nos echa colirio espiritual, Señor, para poder ver algo que no veíamos antes. La gloria de Cristo en la cruz del Calvario. Poder entender también nuestro pecado en la condición que estábamos, Señor. Y nosotros en esa condición, Señor, sabiendo todas estas cosas, Señor, poder ir libremente a Cristo en arrepentimiento y fe. Ir libremente a Cristo en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que nos entregas, por lo que tú entregas en la salvación del hombre y de la mujer. Y agradecemos, Señor, todo esto, y sea todo para tu gloria, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.